Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí les comparto el día de hoy la histología del sistema endocrino. Aquí están mis redes sociales, en Instagram Doctora Googly, también tengo una página de Facebook por si quieren seguirme y buscar otros videos que ya he subido en el pasado. Voy a tratar de, ahora sí, subir más videos, pero como saben, no siempre hay mucho tiempo. Pero me voy a esforzar. Eh, Déjenme así. Perfecto. Entonces el día de hoy vamos a ver sistema endocrino. Y bueno, yo creo que lo más importante que tenemos que tener primero en mente antes de empezar como con las glándulas y su histología, es que tenemos que definir qué es lo que hace, o sea, qué es lo que hace que una glándula sea endocrina y no sea exócrina. Entonces, el concepto creo más importante es que endocrino, o sea, de endos de adentro, significa que no tiene como tal un conducto por el cual va a sacar su producto, sino que lo va a dejar adentro en el organismo, sacándolo a la sangre, no hacia el exterior por un conducto. Entonces, los productos de las glándulas endocrinas se llaman hormonas. Entonces, cuando una glándula endocrina produce su hormona y luego la secreta hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre. Y estas hormonas, pues, son sustancias químicas, o sea, de varias orígenes, o sea, puede ser proteína, puede ser de origen lipídico, tan fácil también como aminoácidos, que salen al torrente sanguíneo y buscan su receptor lejano. O sea, al viajar por la sangre pueden tener una concentración súper baja y van a tener un receptor en algún otro tejido que va a tener una afinidad sumamente fuerte. Entonces, por eso pueden estar tan baja la concentración en la sangre que viaja por todo el cuerpo, pero solo en esa región, en esa célula diana, que le llamamos, en ese órgano diana, va a tener su receptor, va a unirse la hormona con su receptor y entonces va a tener su efecto. Hay algunas hormonas que tienen como efecto liberar otras hormonas. Entonces, al pegarse a su receptor, lo que hace esta otra célula, en ese caso sería otra glándula endocrina, entonces va a producir otra hormona. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ajá. Pero eso es, yo creo, un concepto importante que tienen que tener antes de empezar como tal con la histología de las glándulas y de todo el sistema endocrino. Ay, nunca sé si estoy compartiendo lo correcto. Sí, ahí están viendo lo correcto. Ok, entonces, ¿cuáles son las glándulas que vamos a revisar en esta clase? Vamos a hablar un poquito del hipotálamo. Sobre todo vamos a enfocarnos en la hipófisis, tiroides y suprarrenal, porque esas son como que las más dificilonas. Pero también, bueno, la paratiroides, la glándula pineal y la parte endocrina del páncreas. Ajá. Entonces, vean, estas glándulas están distribuidas en todo el cuerpo. Ajá. Aquí tenemos a la hipófisis, aquí, acá está el hipotálamo, la glándula pituitaria, es lo mismo que la hipófisis, perdón, aquí está la glándula pineal, la tiroides, las paratiroides, también hay muchos otros órganos que tienen funciones endocrinas, como por ejemplo el estómago, el tejido adiposo, también tienen funciones endocrinas, o sea, también tienen hormonas que pueden producir y sacar el torrente sanguíneo, pero su principal función no es esa, ¿no? O sea, la principal función del estómago, pues no es lo de las hormonas, sino más con la trituración del alimento, ¿no? Bueno, entonces empecemos con hipotálamo. Solo les quiero mencionar unas cosas muy puntuales. Como probablemente ya saben, el hipotálamo pues está debajo del tálamo, ¿no? Hipo abajo. Es parte del cerebro, o sea, parte del diencéfalo, y entonces está constituido por neuronas. ¿Ah? Está físicamente en contacto, o sea, en comunicación directa con
la hipófisis o glándula pituitaria, que se ubica aquí, como ya saben, este hueso esfenoidal produce la silla turca, pues ahí se encuentra la glándula pituitaria y está físicamente conectada con el hipotálamo. Aquí tenemos también un esquemita de cómo está conectado el hipotálamo con la hipófisis a través de estas neuronas, ¿no? Ahorita regreso a este esquema, les quería enseñar este otro. Como pueden ver aquí, tenemos dos diferentes regiones de la hipófisis. Ajá. Entonces, nada más enfocándonos en esto de aquí, que es la hipófisis, tenemos una región que se llama neurohipófisis y otra región que se llama adenohipófisis. Ajá. Entonces, viendo aquí la neurohipófisis, vean cómo estas prolongaciones, estas líneas, son una representación de axones. Ajá. Estos axones, como saben, son pues, las prolongaciones, las terminaciones, digamos, nerviosas, pues sí, el axón, sí saben que es un axón, de las neuronas que salen del hipotálamo. Entonces, estas neuronas hipotalámicas producen dos hormonas, la ADH, también llamada vasopresina, y la oxitocina. Entonces, estas neuronas, la producen, pero no se libera aquí, o sea, de aquí no sale a la sangre, sino que se transporta a través de estos axones, o sea, por dentro del axón, se va transportando las vesiculitas de estas hormonas hasta llegar a la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis es en donde se liberan estas hormonas ahora sí hacia la sangre para poder tener su efecto en sus sitios diana, ¿no? O sea, lejos de la hipófisis. Se transportan entonces a través de los axones para llegar a la neurohipófisis y ahí ahora sí liberarse hacia la sangre. Por otro lado, tenemos otras neuronas en el hipotálamo que producen hormonas que se van a ir a la sangre, directamente a la sangre. Esas hormonas que se van directamente a la sangre van a estimular en la adenohipófisis, o sea, en esta otra región de la hipófisis, que se liberen otras hormonas. Entonces, por eso a esas hormonas producidas por el hipotálamo le llamamos hormonas liberadoras, porque hagan de cuenta que se producen acá estas hormonas liberadoras, en estas neuronitas, viajan poquitito y luego salen a la sangre. Cuando ya salen a la sangre, a través de la sangre, llegan hacia la hipófisis. ¿Ah? Y ahora sí tienen ahí su función, su mensaje, que es libera o a otra hormona. ¿Ah? Entonces, por eso le llamamos hormonas liberadoras. En inglés, este término se le llama releasing. Entonces, déjenme lo anoto aquí. O sea, una hormona liberadora, en inglés se le llama releasing hormone, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esa R de releasing en el nombre de nuestra hormona. Ajá. Entonces, aquí tenemos todas estas hormonas liberadoras o releasing. Ajá. Por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropinas, o gonadotropin releasing hormone, va a hacer que cuando llegue a la adenohipófisis, se pega a su receptor y ahora le dice a la adenohipófisis, ahora sí libera las gonadotropinas que ya produjiste. Entonces, la hipófisis ya produjo LH y FSH, llega a su estímulo, o sea, llega la hormona liberadora de gonadotropinas y dice, ok, ahora sí ya lo tengo que sacar a la sangre. Entonces, ahora sí ya libera a la LH y la FSH. Muy bien. También tenemos otras hormonas liberadoras, como la TRH, que libera a la TSH, la PRH, que libera la prolactina o PRL, la hormona que libera a la hormona de crecimiento, o sea, hormona liberadora de hormona de crecimiento, o growth hormone releasing hormone. Aquí sería prolactin releasing hormone. Y por último, la corticotropin releasing hormone, o sea, la hormona liberadora de corticotropina, o liberadora de ACTH. Entonces, estas hormonas, las que están enlistadas aquí, son
producidas por el hipotálamo, ajá, viajan una distancia muy, muy corta y secretan su producto, o sea, estas hormonas las secretan hacia la sangre, ¿no? Y una vez en la sangre viajan hacia la hipófisis, hacia la adenohipófisis, y cumplen ahí su función, que es liberar a otras hormonas. Muy bien, entonces eso es como lo básico del hipotálamo. O sea, realmente más no tenemos que saber del hipotálamo. En esta otra slide podemos ver ilustradas un poquito diferentes estas neuronas, ¿no? del hipotálamo. En amarillo, las que tienen su función directamente en la adenohipófisis a través de la sangre, y en verde, las neuronas que mantienen su producto en sus axones, viajan hacia la neurohipófisis y lo almacenan ahí hasta que llegue el estímulo necesario y se liberan, pero en la neurohipófisis. Ajá, producidas hipotálamo, liberadas en neurohipófisis. ¿Cuáles son esas dos hormonas? La oxitocina y la ADH, también llamada vasopresina, o hormona antidiurética. Sus siglas de inglés, antidiuretic hormone. Ajá. Muy bien. Ahora, por último, tenemos que revisar otro concepto que, o sea, acuérdense que tenemos entonces todas estas hormonas producidas en la adenohipófisis, que quedamos que tenemos dos partes de la hipófisis, adeno y neuro, y en la adenohipófisis tenemos estas en rojo, estas son hormonas que van a llegar a la sangre y que otra vez van a tener efecto en otra glándula endocrina. ¿Ah? Entonces, todas estas en rojo, como la estimulante de tiroides, pues va a llegar a la tiroides a estimularla para que produzca hormonas tiroideas. También tenemos a las gonadotropinas que llegan al ovario, al testículo, tenemos a la ACTH que llega a la corteza suprarrenal, ¿no? Pero también tenemos a la prolactina, por ejemplo, que es una hormona que no va a influir a otra glándula endocrina, sino que va a tener efecto en otro tejido. En este caso, en la glándula mamaria, que es una glándula exócrina. Ajá. Muy bien, entonces creo que este concepto ya quedó claro. Ahora, otro concepto que tenemos que revisar es el de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Entonces vamos a anotar eso. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué es la retroalimentación positiva? Es más rara que tengamos en nuestro cuerpo una retroalimentación positiva, pero, por ejemplo, sucede en el caso del parto con la oxitocina. Entonces, imagínense que una mujer empieza a tener, o sea, el bebé empieza a descender hacia el canal del parto, entonces empieza a distenderse el cervix, y eso empieza a generar que el hipotálamo produzca más oxitocina, se vaya la oxitocina hacia la neurohipófisis y esta se libera hacia la sangre. Entonces el cuerpo, y también en ese sentido también el útero, empieza a reaccionar y dice, hay más oxitocina. Ok. Y ahora eso va a generar una retroalimentación positiva en el sentido de que va a llegar esta misma sangre también otra vez al hipotálamo y ya tenemos mucho nivel de oxitocina en la sangre y esto va a generar que el hipotálamo produzca más. Entonces a eso se le llama retroalimentación positiva. Es como más para incrementar el nivel de oxitocina a un nivel súper alto. Rara vez necesitamos eso. Por lo general necesitamos que haya un balance, que tengamos nuestra homeostasis, ¿no? Entonces, más frecuente tenemos el ejemplo de la retroalimentación negativa. Imagínense que el hipotálamo produce TRH, ¿no? Thyroid or thyrotropin releasing hormone. Está aquí. Esta de aquí, ¿no? La TRH, producida por el hipotálamo, llega a la hipófisis. Llega a la hipófisis y entonces la hipófisis dice, ok, voy a producir TSH, o Thyroid Stimulating Hormone. Esa llega a la tiroides y la tiroides empieza a producir T3 y T4, ¿no? Las hormonas tiroideas. Entonces esas empiezan a estar en la sangre, cada vez tenemos más,
Y luego llega un punto en el que es como, bueno, ya, ¿no? Ya tenemos suficientes. Entonces, la T3 y T4 pueden llegar al hipotálamo, pero también a la hipófisis a decir, ya párale, o sea, ya tenemos suficiente T3 y T4. Ya estamos aquí, ya tenemos un nivel adecuado. Entonces, a eso se le llama retroalimentación negativa, ¿no? El ya párale, ya tenemos suficiente. Ese es un concepto bien importante porque no solo sucede en la tiroides, también sucede en la glándula suprarrenal y es como un alto tanto para la hipófisis como para el hipotálamo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ya listo con el hipotálamo, ¿no? Llegamos a la hipófisis. Como ya mencioné, tenemos dos partes de la hipófisis, dos partes bien importantes. La neurohipófisis, ¿ah? Esto de aquí, y la adenohipófisis. Esto de acá. ¿Ah? Déjenme les muestro rápido la siguiente diapositiva para que entiendan también un poco como en conceptos y en palabras, ¿no? La adenohipófisis también se le llama hipófisis anterior, ¿no? Y tiene tres partes. La parte distal, también llamada pars distalis, parte intermedia, pars intermedia y pars tuberalis o parte tuberal. Esta de aquí, o sea, la adenohipófisis deriva o viene embriológicamente de la bolsa de Rathke, o sea, es ectodermo bucal. ¿Ah? Y por otro lado, la neurohipófisis viene directamente como, imagínense, es la que tiene continuidad con el hipotálamo. Entonces, eso es lógico. Viene y desciende desde el neuroectodermo, desde el diencéfalo y se crea la neurohipófisis. Tiene tres partes, eminencia media, infundíbulo y pars nerviosa o parte nerviosa. Vean aquí, para entender lo del origen, ¿no? Esto es lo de la bolsa de Rathke que sube y produce a la adenohipófisis y esto es el neuroectodermo que baja y produce a la neurohipófisis. Entonces luego ya se fusionan y ya crean a el órgano que es la hipófisis. Al principio este hueso todavía no está completado, ¿no? El hueso hasta después que ya se unieron las dos partes de la hipófisis es que se cierra, ¿no? Y ya creamos aquí la silla turca. Muy bien. Entonces, estos dos conceptos ya los tienen que tener súper claros. Adenohipófisis es otra cosa que la neurohipófisis. Viene de otro origen embriológico. Entonces, regresando a esta imagen, este dibujito me gusta mucho porque ilustra, o sea, es un dibujo, ojo, pero como que está muy similar a la histología. Entonces, vean cómo tenemos en esta parte como muy en blanquito todas las neuronas, o sea, todos los axones que vienen desde el hipotálamo, bajan hacia la neurohipófisis, y entonces bajan todos estos axones a esta región de la neurohipófisis. Y la neurohipófisis, como ya mencionamos, tiene la pars nerviosa, que sería todo esto de aquí, tiene el infundíbulo y la eminencia media, que aquí no se ve, pero que es esta región de aquí. Esto es la eminencia media. Luego, en la adenohipófisis tenemos a la pars tuberalis, que como que está rodeando un poquito el infundíbulo, por eso dependiendo del corte vemos más o menos pars tuberalis. Luego tenemos la mayor parte de la adenohipófisis que se llama pars distalis, y tenemos otra parte que se llama pars intermedia. La pars intermedia entonces pertenece a la adenohipófisis. ¿Y cómo vamos a reconocer la pars intermedia? Porque tiene como estos laguitos llenos de proteína que se llama coloide. Entonces, en estos laguitos se piensa que son remanentes de la bolsa de Rathke, y justo es en ese punto de unión entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no? Y acuérdense también que la hipófisis es una glándula encapsulada. Entonces, aquí vemos la cápsula, que recuerden que todas las cápsulas son tejido conjuntivo denso irregular. ¿No? Ahora, otro concepto importante es la irrigación de la hipófisis. ¿Por qué? Porque regreso al concepto de lo del hipotálamo, a dónde libera el hipotálamo sus hormonas. Entonces, la arteria hipofisiaria superior, que pasa por aquí, por donde está el infundíbulo, por atrás, va a crear un plexo capilar que se le llama plexo capilar primario. A ese plexo capilar primario es en donde
las hormonas liberadoras del hipotálamo van a sacar sus hormonas. Ajá, o sea, las hormonas liberadoras salen aquí a la sangre, en este plexo primario. Ahora, en vez de que este plexo capilar cree una vénula y luego ya vena, normal, se va a volver a capilarizar. Entonces, tenemos aquí una vénula, pero, o también llamados vasos porta, ojo, y se va a crear un segundo plexo capilar. Eso no es algo muy común, o sea, no pasa en todos lados, ¿no? Normalmente, pues ya tenemos una vena y ya. Pero aquí se va a crear un segundo plexo capilar. Ese plexo capilar va entonces a estar en la adenohipófisis, en la pars distalis, o sea, en esta región de aquí. Y ahí las hormonas que produjo el hipotálamo, las hormonas liberadoras, pues viajaron a través de la sangre y van a llegar así a la pars distalis y le van a decir, ahora ya libera tales hormonas, ¿no? Y la pars distalis que produjo, por ejemplo, la FSH, ahora sí va a liberar esa FSH hacia el plexo secundario. Y ahora aquí ya normal, una vena, vénula, vena y ya se regresa hacia la circulación, ¿no? Y en la neurohipófisis, pues solo tenemos a un plexo simple, o sea, a un plexo capilar normalito. Entonces aquí tenemos a la arteria hipofisiaria inferior y el plexo capilar y luego ya la vena, ¿no? Muy bien. Okay. Ahora sí, ¿qué células tenemos aquí en esta pars distalis? Porque sabemos que tenemos diferentes hormonas, ¿no? Que ya les mencioné, pero no son las mismas células las que saben producir todas, o sea, están especializadas, ¿no? Y antes, pues, no teníamos tanta información genética o de inmunohistoquímica, entonces solo las sabíamos distinguir por acidófilas, o sea, que se pintaban de rosa, y basófilas, Pas positivas, que se pintaban de moradito cuando lo pintábamos con H y E, ¿no? Pero después ya supimos diferenciarlas más exacto, ¿no? Dependiendo de la hormona que producen. Entonces, para eso creamos, ahorita o sea, en histología una mnemotecnia, que va sola y luego contigo. ¿Ah? Entonces, el sola son las acidófilas y el contigo son las basófilas. Entonces, empecemos con las acidófilas, que son las somatotropas o sola, que producen hormona de crecimiento, GH, Growth Hormone. La producción de hormona de crecimiento es estimulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento. O sea, está muy lógico. Otra hormona que estimula la secreción de hormona de crecimiento también es la grelina, que es producida en el estómago. Y es inhibida por la somatostatina. Luego tenemos a las lactotropas o lactotrofas mamotrofas que producen prolactina. Acuérdense que la prolactina es una hormona que no tiene como órgano diana otra glándula endocrina, sino una glándula exocrina, que es la glándula mamaria, ¿no? Es estimulada por la TRH, que eso es algo curioso, y el péptido inhibidor vasoactivo, pero también por la PRH, ¿no? Prolactin Releasing Hormone. Y algo muy especial y muy preguntable es que es inhibida por la dopamina. Entonces, si aumentan los niveles de dopamina por alguna razón, se van a inhibir la producción de prolactina. Muy bien. Y luego tenemos al contigo, ¿no? Las basófilas. El CO es de corticotropas. Entonces, esas son las que producen ACTH. La ACTH en realidad es un cachito de una proteína mucho más larga que se llama POMC o proopiomelanocortina. Déjenme lo anoto porque no es una palabra fácil. Propiomelanocortina, que es POMC. Imagínense que eso es eso de aquí, ¿no? Es una proteína sumamente larga que luego mediante peptidasas la vamos a cortar, o sea, vamos a crear cachitos de esa proteína súper larga. Uno de esos cachitos es la ACTH. Pero también otros cachitos son, por ejemplo, la MACH, beta-lipotrofina, beta-endorfina, encefalina, son otros cachitos. Entonces, ya cuando vean fisiología,
van a entender por qué si, por ejemplo, por alguna razón no tenemos suficiente cortisol en el cuerpo y entonces empieza a estimular cada vez más la producción de ACTH porque pues no tenemos esa retroalimentación negativa que dice, ya párale, ¿no? Entonces empieza a aumentar ACTH, pero pues como producto colateral, por así decirlo, también tenemos a la MSH. Y la MSH es una hormona que se llama hormona estimulante de melanocitos o melanocytic stimulating hormone. Entonces estimula los melanocitos y por lo tanto empiezan a producir más melanina y eso crea manchas. Entonces ya luego van a entender por qué estos pacientes pueden tener manchas, por ejemplo, en las encías y tienen realmente una hiperpigmentación en ciertas regiones del cuerpo porque se está produciendo más POMC. Ajá. Pero realmente en fines de examen histología, o sea, todavía no tienen que saber eso, ¿no? Pero es algo que es útil saber para el futuro. Estas células, las corticotropas, son estimuladas por la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? La CRH. Luego, las tirotrofas producen la hormona tirotrófica o tirotrofina, TSH, o hormona estimulante de tiroides, y son estimuladas por la TRH. Muy fácil. Y las gonadotropas producen FSH y LH y son estimuladas por la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotropin releasing hormone. Está bastante straightforward, ¿no? Acuérdense, muy importante en cuanto a histología, las basófilas son PAS positivas. Entonces, si tenemos con PAS, van a verse rojo fuchsia. Muy bien, aquí otra vez enlistadas las hormonas producidas por la adenohipófisis y las liberadas en la neurohipófisis. Acuérdense que no son producidas ahí, sino son producidas en el hipotálamo. Y cuál es su órgano diana y cuál es su acción, ¿no? Entonces, para aquí revisen con detenimiento todo lo que hacen estas hormonas, ¿no? Que no es como tal el fin de la clase, por eso no voy a explicarles todas las funciones de las hormonas. Ahora sí, ya a identificar esta teoría en imágenes histológicas. Entonces, aquí como podemos ver, aquí tenemos como muchas, como si fueran cosas desmenuzadas, ¿no? Así como que muchas líneas, sí, muchas células. Entonces, si tenemos algo así y luego tenemos aquí al lado coloide, tenemos que luego pensar en que esto es neurohipófisis, o sea, la pars nerviosa, y que esto es adenohipófisis, la pars intermedia. Y ya de este otro lado, donde tenemos muchas celulitas, unas más azules y otras o moradas y otras más rositas, entonces eso es la adenohipófisis. Y acuérdense, como cualquier glándula endocrina vamos a tener muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque las hormonas salen hacia el torrente sanguíneo, entonces tenemos que tener mucha irrigación. Entonces vean cuántos capilares tenemos en esta región de aquí, ¿no? ¿Cómo las vamos a diferenciar? Bueno, sí, algo muy importante, las células de la adenohipófisis también hay algunas que son cromófobas, o sea, que ni siquiera, no se pintan realmente de ningún color. Entonces, se cree que esas eran acidófilas o basófilas, pero ya secretaron sus vesículas, ya secretaron sus hormonas, y por eso ahora ya no se pintan tan afín ni de rosa ni de azul, ¿no? Y las cromófilas, o sea, las que sí aceptan o aman el color, se dividen en acidófilas y basófilas y la mayor parte son acidófilas, ¿no? Entonces, en este dibujito podemos ver aquí en la A, los capilares, o sea, los eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos. Y aquí las acidófilas, las que se ven como más rosita, naranjita, y las basófilas, ¿no? Y hay otras que son cromófobas, perdón, que no pintan de ningún color. Y bueno, también es muy importante mencionar que todo esto de aquí, tenemos mucho tejido conjuntivo y en particular, muchas fibras reticulares.
Entonces, este tejido conjuntivo contiene muchas fibras reticulares. Vean cómo se ve la imagen histológica. Esto claramente es una acidófila, ¿no? Se ve rosita, como estas de aquí. ¿Ah? Y estas otras que se ven más moradas son basófilas. Entonces, si se les señala a una célula basófila, ustedes automáticamente tienen que pensar en contigo, ¿no? Corticotropas, tirotropas y gonadotropas. Y si les señalan una rosita, acidófilas, entonces tienen que pensar en el sola, ¿no? Somatotropas y lactotropas. Ok. Todo esto es adenohipófisis, ¿ok? Pars distalis. Vean otra vez, aquí tenemos más moradito, basófilas, ajá, más rosas, acidófilas, como esta de aquí. Ajá. Tenemos otras cromófobas que no se están pintando de color particular y están formando como conglomeraciones, ¿no? Están formando como grupitos de células. Ajá. Y vean cómo tenemos estos capilares sinusoidales en esta región de aquí, ¿no? Y las fibras reticulares que están rodeando y pues sosteniendo todo nuestro tejido para que no se desconchinen. Ok, esta es otra imagen típica. Vean aquí estas celulitas de acá, ¿no? Se pintan de rosa, son las acidófilas. Luego tenemos a estas basófilas y otras que no se pintan de mucho color, pues son las cromófobas. Ajá. Y estos son los capilares. Ajá. Y esto de aquí, las fibras reticulares. Está bien padre esta foto. Aquí también tenemos la distribución de las células, o sea, qué cantidad de células pertenecen a qué tipo, ¿no? Otra vez, estas de azulito, basófilas, estas más rosas, estas rojas, acidófilas, ¿no? Y las cromófobas. Otra vez para identificar pars nerviosa, pars intermedia con estos lagos como de proteína que se llama coloide. Ajá. Tenemos a estos, pues como quistes. Ajá. En la pars intermedia y luego la pars distalis que pertenece a la adenohipófisis, como otra vez con estas conglomeraciones de células, ¿no? Vean, ¿esto qué sería? Pars nerviosa, esto con los coloides, pars intermedia y esto de acá es adenohipófisis en su pars distalis, ¿no? Vean, estos coloides pertenecen a la pars intermedia. Y así se ve la neurohipófisis. Ajá. En la neurohipófisis, acuérdense que tenemos todos estos axones, entonces son como las fibras de los axones, pero también tenemos unas células que son de sostén, que se llaman pituicitos. Entonces, no se vayan a confundir. Los pituicitos no son las que están produciendo hormonas, solo están de sostén en la neurohipófisis. Vamos a anotarlo para que no se les olvide. Pituicitos. De glándula pituitaria, que es lo mismo que hipófisis, ¿no? Sostén. Son como células de la glía que se encuentran en la hipófisis, en la glándula pituitaria, pero en la neurohipófisis nada más, y son de sostén. No están ahí para producir hormonas. Muy bien. Otra imagen. Y algo muy importante que vemos aquí son los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring, déjenme lo anoto, son conglomeraciones o acumulaciones, no sé, de la neurosecreción. Entonces, acuérdense que el hipotálamo es el que produce las hormonas, pero luego se guardan en la neurohipófisis. Entonces, esas como que dilataciones con neurosecreción, o sea, por ejemplo, con oxitocina o vasopresina, a eso se les llama cuerpo de Herring. Estos son ejemplos de cuerpos de Herring y eso es característico de la neurohipófisis, ¿no? Entonces, vean, todas estas células, estos núcleos, pertenecen a pituicitos y todo lo demás son axones y en los axones puede haber estas dilataciones llamados cuerpos de Herring. Ajá. Muy bien, entonces acabamos con hipófisis, vamos con tiroides.
Bueno, un poco en cuanto a la anatomía de la tiroides, pues es un órgano que se encuentra aquí en el cuello, no todos, yo creo que todos saben eso. La exploramos por lo general estando atrás del paciente y le pedimos que degluta para poder sentir como tal a la glándula tiroides, ajá, porque es un poquito móvil. Ajá. Muy bien, entonces tocamos el cartílago tiroides, que es en donde tenemos a la manzana de Adán, por así decirlo, sobre todo pronunciada en los hombres, y debajito, justo ahí, está la tiroides. Ajá. Tiene dos lóbulos, ajá, uno izquierdo y otro derecho, y algunas personas, más o menos creo el 50% de la población, tiene un lóbulo piramidal, ajá, que es este de aquí, que está como en medio hacia arriba. Y luego ya más hacia abajito empieza la tráquea. ¿Ah? Ahora, ¿qué caracteriza o cuál es la unidad funcional de la tiroides? Es algo que llamamos folículo. El folículo es déjenme lo dibujo. El folículo es un círculo, ajá, de células. Ay, qué grueso quedó esto, pero bueno. Vamos a hacer un círculo. Ojalá esto, miren, qué bonito me lo corrigió. En ese círculo tenemos puras células. Ajá. Y en el interior, aquí, en el interior, tenemos el coloide. El coloide es en realidad como una gelatina, tienen que imaginar, de proteínas. Ajá. En especial, ahorita vamos a ver qué proteína contiene, pero el punto es que las hormonas tiroideas son producidas por estas células foliculares que están en el folículo, o sea, que están en ese círculo, y almacenadas dentro de este coloide, dentro de esta gelatina, adentro del círculo. Pero también tenemos células que están afuera del folículo. A esas células se les llaman células parafoliculares. Entonces, las hormonas tiroideas, o sea, T3 y T4, se producen adentro del coloide, o sea, adentro del folículo por las células foliculares, y las células parafoliculares que se encuentran afuera del folículo producen otra hormona que se llama calcitonina. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas hormonas producidas por la tiroides? Por dos diferentes tipos de células en la tiroides. La T3 y T4 regulan el metabolismo corporal. Entonces, aceleran el catabolismo, aumentan la temperatura corporal y aumentan la frecuencia cardíaca. Ajá. Y las células parafoliculares producen calcitonina, y la calcitonina, otra vez, es una hormona que llega a la sangre y tiene como efecto la regulación del calcio. En particular, disminuye el calcio sérico. Ajá. Entonces, yo me acuerdo así de que calcitonina, tener calcetines, y los calcetines están abajo. Entonces, baja el calcio sérico. ¿Cómo lo baja? Aumentando su depósito en el hueso. Entonces, baja el calcio que está en la sangre. Y como lo hace, lo deposita en el hueso. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo del folículo, ¿no? Entonces, aquí está más bonito el dibujito, ¿no? Estas son las células foliculares porque están rodeando al folículo, y aquí en medio, esto rosa, es el coloide, ¿no? Y luego aquí afuera tendremos a las células parafoliculares, que aquí no salen en el dibujito, ¿no? Lo que sí sale en el dibujito es este capilar, que está en íntimo contacto con el folículo. ¿Por qué? Porque acuérdense que las hormonas se liberan hacia el torrente sanguíneo, entonces necesitamos un contacto íntimo con el capilar. Ahora, vean aquí. Aquí tenemos el capilar, ¿no? Y aquí tenemos una célula nada más del folículo. Entonces tenemos a una célula folicular. Y esto es como para explicarles un poquito cómo se crean las hormonas tiroideas. Para poder crear hormonas tiroideas necesitamos un ion súper importante que se llama yodo. Ajá. Entonces, sin el yodo no podemos producir suficientes hormonas tiroideas. Entonces, es súper importante ingerir suficiente yodo y por eso existe la sal yodada, ¿no?
Bueno, el yodo entra a la célula folicular a través de un cotransportador. Entonces, entra junto con sodio. No puede entrar solito. Necesita el sodio para poder entrar a la célula. Una vez adentro de la célula, el yodo se sigue transportando al otro lado de la célula, en donde está en contacto con esta gelatina, con el coloide. Entonces, acuérdense que las células pueden tener polaridad. O sea, tenemos aquí la región basal de la célula y aquí la región apical. Entonces, en la región apical está en contacto con el coloide, ¿no? Y el yodo, entonces, en la región apical sale hacia el coloide a través de otro transportador que se llama pendrina, y en este momento, después de que ya está justo en el coloide, se oxida. Entonces, de yoduro se vuelve yodo. Ajá. Eso es, bueno, no es tan relevante, pero lo más relevante es que el yodo se le va a pegar a una proteína súper importante, que ven que les dije que el coloide es como una gelatina hecha de proteína. ¿De qué proteína? Principalmente de la tiroglobulina. Entonces, la tiroglobulina es esta proteína, pues, bastante grande, que se tiene que yodar. Se le tiene que pegar yodo a, a sus aminoácidos. Para que después, una vez yodada, pueda tener como en sus estructuras, en sus aminoácidos, ya como tal las hormonas tiroideas. Entonces vean aquí. Ay, vean aquí. Un aminoácido que se repite muchísimo en la tiroglobulina es la tirosina. Ese es el nombre del aminoácido, tirosina. Uy, está muy chiquito. Entonces, la tirosina es a la que se le va a pegar en realidad el yodo, a ese aminoácido. Entonces, cuando se le pega un yodo, se le llama monoyodotirosina. Por ejemplo, esta de aquí. Y me hago un poquito más delgadito. Uy, no me salió. ¡Ah! Bueno, ya borré tirosina. Quería hacer más delgadito. ¿Por qué no lo encuentro? Bueno, total, no lo encuentro. Aquí miren, ya se hizo delgadito. Aquí tenemos una monoyodotirosina, porque solo está pegada una bolita morada, ¿no? Aquí vemos. Una bolita morada, un yodo, pegada a la tirosina, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una diyodo tirosina. Entonces, como abreviación, para la diyodo, diyodo tirosina, también se le llama diyodo. Creo que así. No, porque yodo en inglés. Sí. Y a la monoyodotirosina se le llama MIT. Ahora vean, en este ejemplo, si englobamos esto, tenemos a una MIT con una DIT, ¿no? Monoyodo con diyodo. Entonces eso ya da una triyodo. ¿No? Entonces tenemos a la T3 o triyodo. ¿No? Pero ahí ya le cambiamos de tironina. ¿No? Y acá que tenemos dos diyodos, pues ya tenemos a la T4 o triyodotironina, pero casi siempre se le llama tiroxina. Pero también se le puede llamar tetrayodotironina o T4. Entonces en aquí tenemos a 2-diyodo, tenemos a la tetrayodo o T4. También llamada tiroxina.
Y ahora acuérdense, pero esto todavía está pegado a la tiroglobulina, o sea, todavía está pegado a esta proteína grande y está en el coloide, o sea, está en la gelatina. Ahora, tiene que llegar la señal de la hipófisis, o sea, la TSH, tiene que llegar por la sangre para estimular el hecho de que jalemos el coloide hacia la sangre y secretemos como tal T3 y T4. Entonces aquí en realidad en este dibujito falta el receptor para la TSH que tiene que llegar aquí en la sangre. Ajá. Llega la TSH y llega la TSH en la sangre, se le pega al receptor de esta célula y ahora sí empieza a endocitar, o sea, a comerse coloide. Entra el coloide, o estos cachitos de coloide, por así decirlo, a la célula y lo vamos a romper mediante unas proteasas, ¿no? Se rompe esta proteína y ahora sí, ya tenemos ahora la T3 y T4 como tal, que pueden salir hacia la sangre. Pero primero necesitamos el estímulo de la hipófisis mediante la TSH para que esto suceda. Esto sobre todo es fisiología, pero es que a mí me encanta mencionarlo para que entiendan la histología, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve en la histología? Pues así, como unas bolas enormes. ¿Ah? En realidad, imagínense que tienen que ser, o sea, son tridimensionales, o sea, son esferas, ¿no? Pero pues las estamos partiendo. Entonces, por eso algunas se ven más chicas, otras más grandes, porque pues dependiendo en dónde cortas la esfera, pues agarraste más cacho de la esfera o no. Ajá. Entonces, acuérdense, las que tienen contacto con el coloide, esto de aquí, esto es el coloide, ¿no? Y estas son las células foliculares, o sea, que están rodeando al coloide. ¿Ah? Ahora, las células que no están tocando son las parafoliculares, que, como ya mencionamos, producen ¿qué? Calcitonina, que disminuye el calcio 6. Muy bien. Entonces, esto es una imagen típica de tiroides. Prácticamente no se puede confundir. Ahora aquí, ¿qué pasó? O sea, esto se ve totalmente diferente a esto. Algo muy importante es que acuérdense que las glucoproteínas se tiñen Pas positivo. Y adivinen que la tiroglobulina es una glucoproteína. Entonces, como tenemos tanta tiroglobulina en el coloide es Pas positivo. Entonces, esto es lo mismo, pero con otra tinción, con Pas. Entonces, el coloide es Pas positivo. Es esto de aquí. ¿Sí? El hecho de que aquí haya como un hueco blanco que no los inquiete, o sea, es solo porque cuando haces la técnica histológica se retrae un poco el coloide, o sea, ya no está pegadita la célula folicular al coloide, pero en realidad estaba pegada en la vida real, ¿no? Aquí otro ejemplo, ¿no? Esto es el coloide, estas de aquí son las células foliculares, que si queremos definir el estilo de epitelio que es, porque acuérdense que las glándulas endocrinas también son células epiteliales, que están produciendo, en este caso, no están revistiendo, pero están produciendo sus hormonas. Y en la tiroides, pues como que es más claro que son un epitelio. Y aquí, o sea, este epitelio hasta le podemos poner nombre y apellido, es un cúbico simple, ¿no? No es como un conglomerado como en la hipófisis, sino que aquí sí parece más como un epitelio de revestimiento, por así decirlo, porque está justo rodeando al coloide, ¿no? Y la forma es cúbica y es solo una capa, no tiene varias capas, entonces por eso es cúbico simple. Y aquí tenemos el coloide, a las células foliculares formando este epitelio, y acá afuera tenemos a las parafoliculares. Miren, aquí tenemos un acercamiento. Esta sería una célula que si está en contacto, si está en contacto con el coloide es una célula folicular, ¿no? Aquí vean esto que es, son los capilares, ¿no? Aquí tenemos los eritrocitos, ¿ah? Y afuera, o sea, sin contacto con el coloide, por ejemplo, estas de acá,
o estas de acá, son las células parafoliculares, ¿no? Vean, estas son las células foliculares en contacto con el folículo, con el color. Y aquí tenemos un ejemplo muy, muy bonito de una célula parafolicular que produce calcitonina, ¿no? En algunos libros también las mencionan como células C, pero realmente células parafoliculares. Me está trabando un poquito esto. Muy bien. Una pequeña correlación clínica. Esto es una enfermedad en donde es un hipertiroidismo, o sea, tenemos demasiada T3 y T4 en la circulación y por eso se exacerba el funcionamiento de estas hormonas, que era ¿qué? Acelerar el catabolismo, aumentar la temperatura corporal y aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, en la enfermedad de Graves, el problema principalmente es que, ¿se acuerdan de este receptor, ¿no? Que les había puesto aquí? El problema principal es que tenemos anticuerpos que se le pegan y entonces se hiperestimula el asunto y esto está sucediendo mucho más acelerado de lo que en realidad necesitamos. O sea, no hay realmente mucha TSH, pero se está ejerciendo como si fuera mucha TSH. Entonces, se está hiperestimulando la tiroides y lo que también generan estos anticuerpos es que se le pegan a la grasa que está detrás de los ojos y entonces como que se hincha y por eso genera algo que se le llama exoftalmos, o sea, se le salen un poco los ojos a estas personas, ¿no? Como que los tienen como demasiado grandes y salidos. Y son personas que están así súper, súper delgadas, con la piel sudorosa, la frecuencia cardíaca acelerada, ¿no? Esto es una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque está generada por autoanticuerpos. Lo opuesto es el hipotiroidismo. Ajá. Entonces, cuando tenemos hipotiroidismo es que tenemos muy pocas hormonas tiroideas. Entonces, son personas que están como que se sienten que están pensando lento, están más gordas porque no tienen tanto catabolismo. Ajá. El cabello por lo general es como muy, muy, como seco. Ajá. Por lo general las cejas también se vuelven como más delgaditas. Ajá. Pueden tener como que edema. Ajá. Principalmente eso es como se identifica más rápido clínicamente el hipotiroidismo, pero finalmente lo que te lo dicta es el laboratorio, ¿no? También existe el hipotiroidismo congénito, que por eso se hace la prueba de tamiz en los bebés, porque es algo prevenible, ¿no? Pues en un inicio, en el desarrollo infantil, no tiene suficientes hormonas tiroideas, pues va a generar un retraso mental muy, muy severo y por eso se tenía que hacer la prueba de tamiz para detectarlo y si sí está presente, luego sustituir las hormonas tiroideas para poderlo prevenir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer la prueba de tamiz. Ok, eso es lo de la tiroides. Ahora vamos con la paratiroides. Las glándulas paratiroideas tenemos 4 en total, o sea, 2 superiores y 2 inferiores, que derivan de diferentes bolsas faríngeas, que realmente no es muy irrelevante para ustedes. Están rodeadas también de una cápsula de tejido conjuntivo, y eso es lo que lo separa de la tiroides. La tiroides también tiene su propia cápsula, ¿no? Y a su vez esta cápsula que rodea las paratiroides como que se mete un poquito dentro de la glándula y genera como unos tabiques. Ahora, algo muy distintivo de la paratiroides es que en los adultos prácticamente 60-70% de lo que debía ser glándula ya no es glándula, sino que es tejido adiposo, es grasa. Entonces vamos a tener los adipocitos de la grasa amarilla, ¿ajá? O sea, adipocitos uniloculares. Y bueno, en cuanto a la anatomía, la irrigación viene de las arterias tiroideas inferiores. Ok, entonces, ¿cuáles son las células de la paratiroides? Tenemos 2 grandes grupos de células. Ajá. Las células principales y las células oxífilas. Las principales, por eso les puse aquí como la coronita, perdón,
son las que están realmente haciendo su función de la glándula paratiroidea. ¿Por qué? Porque están secretando PTH o hormona paratiroidea. O paratormona, también se le llama. Lo importante para diferenciarlas es que tienen un núcleo central, están como un poquito más chiquitas y como que, o sea, como acumulan glucógeno, también son PAS positivas. Y el citoplasma es eosinófilo pálido. Y las oxífilas son las que están ahí como bufones, o sea, no están haciendo realmente nada. Están, bueno, no se conoce todavía exactamente su función. Están más redondeadas, más grandes y más rosas, o sea, la acidofilia es un poco más intensa. Y se ha visto que no tienen vesículas de secreción, o sea, no están secretando paratormona. La PTH o paratormona, hormona paratiroidea, lo que hace es lo opuesto a la calcitonina. Entonces, aumenta la concentración de calcio en sangre. Entonces, al aumentarla en la sangre, pues disminuye la concentración en los huesos. Entonces, si tienes demasiada paratormona por alguna razón, pues acabar teniendo muy poco calcio en los huesos y por lo tanto tener osteopenia o osteoporosis. Otra función de la paratormona es reducir el fosfato sérico. Entonces, en cuanto al fosfato, lo reduce y el calcio lo aumenta en sangre. Esto lo hace a través de muchísimos mecanismos. O sea, tenemos muchos lugares en donde la paratormona tiene su efecto. Entonces, en el hueso, por ejemplo, activa a los osteoclastos, o sea, hace que en realidad a través de los osteoblastos activa a los osteoclastos, para que se aumente la reabsorción ósea, o sea que empieza a comerse hueso, comerse calcio para sacarlo a la sangre. Disminuye en el riñón, disminuye su excreción, o sea que no se salga tanto calcio por la orina, pero eso es lo opuesto con el fosfato, o sea, aumenta la excreción renal de fosfato. Luego ayuda a la conversión de la vitamina D. Entonces en el riñón aumenta que se transforme la vitamina D y se hidroxile, y esto lo que produce es que también se pueda acumular más calcio. O sea, acuérdense que la vitamina D ayuda a fijar calcio. Y finalmente también ayuda a que se absorba más calcio en el intestino. Entonces todos estos son efectos que van a contribuir a aumentar el calcio sérico. Entonces, acuérdense de la diferencia. La paratiroides con la PTH aumenta la calcemia y es una función lenta y duradera, mientras que la tiroides produce en las células parafoliculares calcitonina y eso disminuye, calcitina es disminuir la calcemia. Ahora, ¿cómo se ve la paratiroides en cortes histológicos? Bueno, este es un corte con H y Y vean estas bolas blancas que son pues, los adipocitos, ¿no? Entonces, esto es característico. Si vemos así un conglomerado de células, pero vemos estos huecos blancos de adipocitos, tenemos que pensar en paratiroides. Así, vean, estos son los adipocitos, estos son capilares, y estas conglomeraciones son las células de la paratiroides. Tanto las oxífilas, aquí como las principales, ¿no? Oxífilas y principales. No tienen que saber distinguirlas, ¿no? Aquí tenemos otra vez este conglomerado de células y los adipocitos. Aquí en esta imagen justo sí se ve mucha la diferencia entre las células principales y las células oxífilas, ¿no? Estas que están como más grandes, con el núcleo central, más eosinófilas, pero realmente no deben saberlo distinguir, ¿no? Aquí están los adipocitos. Esto sí, si lo ven, piensen en paratiroides. Muy bien, entonces eso fue paratiroides. Ahora vamos con suprarrenal. La glándula suprarrenal, pues como su nombre dice, se encuentra arribita del riñón, ¿no? Entonces si nos acercamos aquí. ¡Ay! ¿Qué dice? Aquí está el riñoncito, ¿no? Y aquí este triangulito que está arriba del riñón, esta es la glándula suprarrenal. Si la cortamos así, de arriba abajo,
vemos que eso tiene como una forma triangular o semilunar. Está constituida de muchas capas. Ajá. O sea, de afuera hacia adentro vamos a tener muchas, muchas capas. Pero acuérdense que son concéntricas. Entonces, si solo vemos como un cuadrito, pues del otro lado se va a repetir, ¿no? Porque es, o sea, la capa va todo, le va a dar toda la vuelta, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo un recorte rectangular y lo estamos poniendo así bonito para que lo vean, ¿no? Entonces la capa más externa es la cápsula. Entonces otra vez es un órgano encapsulado con tejido conjuntivo denso y regular. Aquí es en donde circula la sangre. Ajá. Aquí tenemos a las arterias capsulares que van a penetrar a través de unos tabiquitos hacia las demás capas. Ahora, tenemos que dividir dos grandes segmentos de la glándula suprarrenal. Estas tres capas o estas tres zonas son parte de la corteza. ¿Ah? Entonces, esas tres zonas son corteza suprarrenal. Y por otro lado tenemos a la médula. Ok, entonces, dentro de la corteza tenemos estas tres zonas. La zona glomerular, zona fascicular y la zona reticular. ¿Por qué son tan importantes de diferenciar estas tres zonas? Porque producen diferentes hormonas, no producen lo mismo. Entonces, por eso sí es importante saber en qué zona nos estamos encontrando, ¿no? La más grande, la zona más prominente de la corteza es la zona fascicular. Así está, entonces está también ilustrado, ¿no? O sea, como, vean, casi, no sé, 60%, 70% de la corteza es zona fascicular, la más gorda. Y la zona glomerular es la más externa y la zona reticular es la más interna. Ok, ahora, ¿qué se está produciendo en estas zonas? En la zona glomerular se está produciendo mineralocorticoides, como ejemplo principal de un mineralocorticoide es la aldosterona. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se estimula su producción y cuál es su efecto. Pero lo importante es que sepan que la zona glomerular produce mineralocorticoides, ejemplo estrella, aldosterona. Luego, la zona fascicular produce glucocorticoides. El glucocorticoides por excelencia es la cortisona, el cortisol. Y finalmente, la zona reticular produce hormonas sexuales que son como andrógenos débiles, por ejemplo, la dehidroepiandrosterona. Muy bien. Eso es la corteza. Ajá. Y luego tenemos a la médula. La médula es algo totalmente diferente a la corteza, no está dividida así por zonas y deriva también embriológicamente diferente. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad son neuronas modificadas que perdieron sus axones y eso sucedió gracias a su ubicación porque el cortisol tuvo esa influencia sobre estas neuronas, pierden sus axones y entonces ya solo se quedan con su característica típica de neurona, que tiene un núcleo grande con su nucleolo súper visible, que le llamamos ojo de lechuza, ¿no? Es un núcleo entonces de cara abierta y vemos típicamente su nucleolo. Ajá. Entonces estas neuronas modificadas pueden tener contacto con otras neuronas. Ajá. A esas otras neuronas con las que tienen contacto le llamamos preganglionares. Entonces, cuando una neurona preganglionar estimula a la médula, se puede producir adrenalina o noradrenalina. Y como podemos ver aquí, o sea, no lo van a tener que saber distinguir, pero como información teórica, es útil saber que las vesículas de la adrenalina son un poco más grandes que las vesículas de la noradrenalina. Entonces, dependiendo de
qué célula es la más estimulada, se produce más adrenalina o más noradrenalina. Pero lo importante es entender que esto es el principal funcionamiento del sistema simpático, ¿no? Entonces, cuando se activa el simpático, se empieza a producir más adrenalina y noradrenalina. Entonces, acuérdense, se acelera nuestro pulso, se dilatan las pupilas, todo esto, ¿no? Todo lo que saben del sistema simpático. Muy bien. Ahora, como teoría de la suprarrenal, bueno, se encuentra dentro de este tejido adiposo perirrenal alrededor. Tenemos la cápsula, tenemos la región de la corteza, que también, o sea, es el más o menos 90% del peso de la glándula es corteza. Y nada más en el centro tenemos a la médula, que es como 10% del peso glandular. Y las catecolaminas es un término que incluye a la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, estas dos son catecolaminas, ¿ok? Porque luego si no saben esto, justo esto es lo que los va a confundir en el examen. Entonces, ¿en dónde se producen las catecolaminas? Si ustedes sabían adrenalina, noradrenalina y se confunden porque ahora ya no saben en dónde están quedando las catecolaminas. O sea, la adrenalina y noradrenalina son catecolaminas, ¿ok? Muy bien. Y como les había dicho, embriológicamente no derivan de lo mismo. Embriológicamente la corteza deriva del mesenquima, o sea, del mesodermo, y la médula de las crestas neurales, ¿ok? La irrigación, estudian anatomía, ahorita no voy a entrar mucho en ello. Lo importante es que tenemos 3 arterias suprarrenales, superior, media e inferior. Vale. No me voy a adentrar mucho en esto. Lo padre es que lo que sí tienen que saber, que es importante, que en la médula, porque eso nos va a ayudar a identificar histológicamente, en la médula tenemos unas venas medulares súper grandes, a las cuales se van, o sea, finalmente a través de los capilares, pero se van a vertir todas las catecolaminas hacia estas venas, y por eso funciona tan rápido el sistema simpático, ¿ok? Entonces, para que tengan eso en mente. Oye, esto está un poco pixeleado. Pero bueno, otra vez para que tengan claro las diferentes regiones: cápsula, zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Estas 3 zonas son parte de la corteza. Y luego aquí tenemos a la médula, ¿no? En la zona glomerular se producen mineralocorticoides, o sea, la aldosterona. Aquí en la zona fascicular podemos glucocorticoides, zona reticular, andrógenos débiles y las catecolaminas en la médula. Algo importante que no les había mencionado: las células que producen noradrenalina y adrenalina, epinefrina y norepinefrina, son nombres para lo mismo, noradrenalina o adrenalina, pero se usa más así en inglés. Las células que lo producen son las células cromafines, ¿ok? Ay, que mi línea está mucho. Células cromafines son las que lo producen, ¿ok? Y ven aquí como tenemos estas venas medulares súper grandes que van a también hacer como unos hoyos blancos que nos van a ayudar a diferenciar la médula. Y muy importante, que aquí llega el estímulo de la ACTH, ¿no? La ACTH, sobre todo lo que estimula es a la zona fascicular y reticular, ¿no? Y esto es como tenemos una conexión directamente con el sistema simpático, que acuérdense que es sobre todo toracolumbar. Salen los nervios esplácnicos, que también se le llaman justamente fibras preganglionares, y son las que van a estimular directamente a las células cromafines, que están en la médula. Aquí otra vez como la división de la corteza glomerular, fascicular, reticular, y con su porcentaje respectivo. Ahora, de la zona glomerular, pues que son como bolitas, como cúmulos ovoides, pero realmente es bastante difícil diferenciarlo de la zona reticular. Lo que les va a ayudar es saber en dónde está la cápsula,
Entonces, si ven la cápsula, que saben que es externa, pues ahí ya se van a saber si estamos en la zona glomerular o no. Ahora, esta es como la explicación de cómo funciona la capa glomerular en cuanto a la aldosterona. Porque la aldosterona es parte de un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona. Que finalmente tiene como función regular la presión arterial. ¿Ok? Y lo hace a través de regular la diuresis. O sea, cuánta orina vas a producir, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando tenemos la tensión arterial baja, lo que se va a activar son, o sea, la arteria aferente en el riñón, que ahí se ubican las células yuxtaglomerulares, van a empezar a producir renina. Acuérdense que la renina es una enzima, ¿no? Entonces la renina es una enzima que convierte un producto en otro, o acelera la conversión. Entonces esta enzima llamada renina va a convertir el angiotensinógeno, que está circulando ahí por la sangre, en realidad producido por el hígado, lo convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ahora la angiotensina 1 sigue circulando en la sangre y se va a convertir en angiotensina 2 a través de otra enzima, se llama ECA. Entonces ahorita estoy subrayando las enzimas, ¿no? La renina es la primera enzima y luego la ECA, también llamada enzima convertidora de angiotensina. Se encuentra en muchas células del organismo, pero sobre todo su principal concentración viene del pulmón. Entonces, la angiotensina 1 está circulando por la sangre, se va a convertir en angiotensina 2 y sigue circulando por la sangre. Entonces, todo esto está sucediendo en la sangre. La sangre, pues, llega a todos lados, ¿no? Entonces, llega también a la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Entonces, cuando la angiotensina 2 llega a esta capa, la capa va a reaccionar y va a decir, ah, ya llegó mi estímulo, tengo que producir aldosterona, tengo que secretar. Entonces, se empieza a secretar aldosterona hacia la sangre y otra vez a través de la sangre, acuérdense que es una hormona, entonces sale a la sangre, va a tener su receptor en el glomérulo del riñón, especialmente en el túbulo contorneado distal. Esto es la abreviación de túbulo contorneado distal. Y ahí lo que va a hacer es que va a empezar a reabsorber sodio y agua. Entonces, al reabsorberlo y evitar que se vaya hacia la orina final, vamos a aumentar nuestra volemia, ¿no? O sea, la cantidad de agua y sangre que tenemos, bueno, sobre todo agua que tenemos en nuestra circulación. Y entonces, a través de aumentar el agua, aumentar la volemia, vamos a aumentar la presión, que era el problema inicial, ¿no? Que estaba un poco baja. Como efecto secundario, también estimula la secreción de potasio. ¿Okay? Entonces, eso es en breve, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que tenemos que hablar de esto porque estamos ubicados en la corteza, especialmente en la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Entonces aquí no tiene nada que ver la ACTH. En donde sí tenemos que hablar de la ACTH, o sea, de esta hormona que está producida en la hipófisis, que viaja por la sangre y que llega a estimular a la zona fascicular y a la zona reticular. En la zona fascicular, entonces acuérdense que llega la ACTH producida por la hipófisis, pero la hipófisis a su vez recibió el estímulo por parte del hipotálamo a través de la CRH, ¿no? Corticotropin Releasing Hormone. Y acuérdense también que ya les había mencionado que es parte de una proteína más larga que se llama POMC, o proopiomelanocortina, ¿no? Llega la ACTH, empieza a estimular a la zona fasciculada y por lo tanto empieza a producir más glucocorticoides, en particular el cortisol. El cortisol, pues aquí les enlisté todo lo que produce. En realidad tiene mil funciones. Entonces, estos solo son algunas. No los voy a leer todas porque pues, o sea, pueden leerlo, pueden pausar el video, pero realmente tiene 1,000,000 funciones. Yo creo como un punto importante es que
tiene una función inmunosupresora, o sea, que no se estimule demasiado nuestro sistema inmune, y que también tiene una función hiperglucémica. Entonces tenemos mucha más glucosa, o sea, la glucemia se eleva cuando se eleva el cortisol. En la zona reticular también es estimulada por la ACTH, entonces igual la CRH que llega a la hipófisis estimula, se produce ACTH y entonces esto estimula a la zona reticular. Entonces también se producen estos andrógenos débiles, y en particular la dehidroepiandrosterona, también abreviada como DEA. Y ahora llegamos ya a la médula suprarrenal. Acuérdense que esta deriva de las crestas neurales y tiene a las células cromafines, que son estas neuronas modificadas, también llamadas postganglionares, que no tienen axones, pero que son a las que van a estar produciendo noradrenalina o adrenalina. Y también tenemos a las células ganglionares, que estos son como los que van a tener como también pueden modular, perdón, la actividad secretora en la corteza y estimulan también finalmente a las confines. Lo importante para lo de las vesículas, bueno, ya revisé otra vez. Aquí está bien, o sea, la noradrenalina, o sea, según el ROS, es la que tiene las vesículas más grandes, pero entonces me coincide con la imagen que les había dicho. Perdón por ese error. De aquí, o sea, la adrenalina, aquí está mal el dibujito, ¿no? Está al revés. Las que tienen más chiquitas son de adrenalina, y las más grandes, las vesículas más grandes, son de noradrenalina, como está escrito aquí. Grandes, noradrenalina, un poco más pequeñas, adrenalina. Bueno, no creo que les pregunten eso, pero ya lo aclaré. Ajá, muy bien. Para poder secretar, o bueno, más bien para poder almacenar la noradrenalina, necesitamos que en las vesículas también estén otro elemento que se llama cromogranina para fijarlas. Entonces, si escuchan cromogranina, también sepan que está ubicada dentro de las vesículas de las células cromafinas para fijar las catecolaminas, ¿no? Y para exocitar, o sea, para sacar estas catecolaminas, necesitamos una ATPasa, y esta es inhibida por la reserpina, solo para que ya también lo hayan escuchado, pero realmente tampoco es en cuanto a la histología tan relevante. Ok. Para lo de las catecolaminas, como ya les había dicho, sistema simpático, aquí están todavía otra vez enlistados todos los efectos que generan el hecho de aumentar la adrenalina y noradrenalina, ¿no? Pues tenemos muchísimos receptores en casi prácticamente todo el cuerpo para la adrenalina o noradrenalina, entonces sí que sí va a tener un efecto, ¿no? Aquí otra vez como enlistados las diferentes zonas de la glándula suprarrenal y sus efectos, ¿no? Me gusta mucho este esquema porque como que nos vuelve a hacer un zoom out y como que ya podemos ver todas sus funciones, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos en el centro la médula. Acuérdense que todo, o sea, es concéntrico. Entonces, aquí tenemos a la médula. En la médula, es la parte que está en contacto íntimo con el sistema nervioso simpático. Y así se van a producir ahí adrenalina y noradrenalina. Si nos damos un poquito más afuera, tenemos a la corteza, en las zonas reticular y fascicular. Acuérdense que la fascicular es la más gorda
y la que produce cortisol, ¿no? Entonces, fascicular, cortisol, y reticular, andrógenos débiles. ¿Cuáles son sus funciones del cortisol? ¿Cuáles son las funciones de estos andrógenos débiles? Y aquí otra vez ilustrado lo que ya les había mencionado, la retroalimentación negativa hacia la hipófisis, pero también hacia el hipotálamo, ¿no? Que inhiben así la producción de ACTH. Entonces, cuando ya bájale, ¿no? Dicen, ya tenemos suficiente cortisol, ¿no? Y finalmente en la zona glomerular, que es la más externa, la más cercana a la cápsula, cómo produce aldosterona, ¿no? Que finalmente es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya les expliqué. Aquí, acuérdense, angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, la enzima se llama renina, producida por las células glomerulares en el riñón, ¿no? Luego se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y esta es la que estimula a la zona glomerular de la corteza. Y ahora sí se produce aldosterona, que ya llega a hacer su efecto otra vez en el riñón. Entonces, es como del riñón se autorregula, o sea, se regula el riñón, ¿no? Pero a través de muchísimos pasos. Muy bien, ahora cómo se ven en la histología, ¿no? Como que se desenfoca y se vuelve a enfocar. Aquí tenemos hasta afuera la cápsula, ¿no? El tejido conjuntivo denso y regular. Y luego ya empezamos con la corteza, que incluyen estas tres capas, glomerulosa, fascicular y reticular. Y luego aquí ya la médula, ¿no? Con estas venas súper grandes, venas medulares, ¿no? Vean cómo la zona fascicular es un poquito más, si lo ven un poquitito, no se ve tan padre en esa imagen, pero un poquito más pálida. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides derivan de lípidos. Entonces, acuérdense que los lípidos se ven blancos. Aquí se ve un poquito más. Entonces, estas células que se ven un poquito más blancas, también se les llaman espongiocitos, porque están como una esponjita llena de lípidos, ¿no? Que son los precursores del cortisol. Aquí otra vez vemos la glomerular, fascicular, que es la mayor parte, y luego la reticular. Ven como la fascicular, literal, son fascículos, o sea, son hileras de células, ¿no? Aquí, sí lo vemos. Y si nos acercamos a ver esta zona, vemos aquí, en esta imagen se ve muy bien, esta zona de aquí a acá, más o menos, esta es la zona fascicular, como está un poquito más pálida que esta o esta, ¿no? Aquí, si estamos, aquí está externo, entonces esta es la zona glomerular y esta es la zona reticular, ¿no? Y aquí en donde empezamos a tener estos vasos sanguíneos y vemos estas neuronas modificadas, aquí estamos en la médula. Aquí otra vez, está un poco difícil diferenciar en dónde estamos afuera y dónde estamos adentro, pero vean, segura la zona fascicular la sabemos distinguir, ¿no? Aquí, más o menos, está el límite, ¿no? Esta es la zona fascicular con los espongiocitos. Ahora tenemos que ver en dónde quedó mi cápsula. Vean, esta es mi cápsula. Entonces, esta tiene que ser la zona glomerular y esta es la zona reticular. Y aquí ya vemos algunas de las células de la médula. ¿Ok? Otra vez, esta es la zona glomerular. Y ahora aquí estamos en la médula. Estas son las células cromafines. En este caso estamos viendo lo de la cromogranina que les había mencionado. Perdón. Como correlación clínica, el síndrome de Cushing, ven que les había dicho todo lo que pasa con el cortisol. Bueno, pues en el síndrome de Cushing lo que pasa es que tenemos demasiado cortisol. Entonces, las personas tienen muchísimos síntomas, por eso, o sea, vean toda la lista de síntomas. Pero básicamente, o sea, uno, no tienen buen funcionamiento de su sistema inmune por la inmunosupresión.
Dos, hay regiones de la piel que se pueden atrofiar y que generan estas estrías, ajá, que son típicas del Cushing. Em, Tienen problemas de glucemia, ¿no? Tienen la glucemia siempre muy alta. Y como aquí, bueno, casi como la diabetes, ajá. Y algo típico es que tienen como esta cara como un poco como redondita, se le llama en cara de luna llena. Las mejillas por lo general están enrojecidas, eh, pero si vemos los bracitos están bastante flacos, ¿ok? Y algo que empieza a pasar es que se les genera como una jiba, o sea, como como si estuvieran jorobados, o como como con grasa, ¿no? Eso también es típico del Kush. Muy bien. Bueno. Ok, seguimos con glándula pineal. La glándula pineal es una mini glandulita que tenemos en esta región de aquí. Aquí tenemos a la hipófisis, ¿no? A la glándula pituitaria, aquí al hipotálamo, y acá atrás está la glándula pineal. Es una mini glandulita, vean. Pesa nada más 100 a 200 miligramos. O sea, está súper mini. ¿Qué hace? Regula nuestro ciclo o ritmo circadiano, o sea, el sueño-vigilia. Deriva embriológicamente del neuroectodermo y está en la pared posterior del tercer ventrículo. Y como es parte del sistema nervioso, está recubierta de pía madre. ¿Ok? ¿Cuáles son las células que contiene? Los pinealocitos y las células intersticiales, que son gliales. Ojo, no vayan a confundir pinealocitos con pituicitos. Súper importante. Pituicitos son la glía de la neurohipófisis y pinealocitos son las células de la glándula pineal que sí están produciendo hormona. ¿Ok? Entonces, vean, tenemos a las pinealocitos, células intersticiales y otra cosa que no son células, se llaman arenilla cerebral. Los pinealocitos, entonces, de la glándula pineal, producen melatonina. La melatonina se produce cuando tenemos oscuridad, cuando es de noche. Y de día producen un poco de serotonina. ¿Ah? ¿Cómo es que sucede esto? Entonces, cuando tenemos luz, a través del haz retinohipotalámico, se le informa, digamos, al hipotálamo y por lo tanto luego después a la glándula pineal que hay luz. O sea, es como hay luz, hay luz, hay luz, hay luz. Entonces, si llega el estímulo verde, o sea, de que hay luz, entonces la glándula pineal entonces está produciendo serotonina. Pero si hay ausencia de este estímulo, significa que hay oscuridad y entonces la glándula pineal sabe que debe producir melatonina. Y es una hormona que nos ayuda mucho a pues, dormir, a generar pues, sueño. Personas que, por ejemplo, tienen problemas de ansiedad, que no pueden dormir bien, o sea, de insomnio, pueden llegar a tomar melatonina para entrar otra vez en este ciclo circadiano. Los pinealocitos tienen unas pequeñas prolongaciones y que hacen como contacto con los capilares sanguíneos. Luego las células intersticiales, como les había dicho, son como células de la glía, o sea, semejantes a astrocitos, y nada más constituyen el 5% de la glándula. Algo característico de la glándula pineal es la arenilla cerebral, que no es una célula, pero que son como cúmulos de fosfatos y carbonatos de calcio y que se ven como súper típicos en las imágenes histológicas. Es un sinónimo, son acérbulos cerebrales. ¿Okay? Esto realmente no es muy relevante saber, solo que podemos ver en estas prolongaciones, estas barras sinápticas de los pinealocitos, pero realmente no les van a preguntar eso. Entonces es lo que está como que anclando a las vesículas, ¿no? De la melatonina. ¿Qué funciones tiene la melatonina? O sea, ya les había dicho de la respuesta de, pues, generar sueño, pero también tiene otras funciones que se han ido descubriendo poco a poco en los últimos años.
que se han visto, por ejemplo, diferencias entre poblaciones que viven, por ejemplo, en el hemisferio norte, o sea, ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, cerca del polo norte, en donde en el invierno se decide que cero tienen luz, ¿no? Entonces, se han visto que esas personas tienen un desarrollo, o sea, la pubertad empieza más tarde que, por ejemplo, las personas, las niños que están cerca del Ecuador. Entonces, eso se fue, o sea, a partir de eso, de que se vio esto, se empezó a ver como que la relación con las gonadotropinas y cómo inhibe su secreción, ¿no? Entonces, al inhibir su secreción, tenemos más melatonina y un poco menos de gonadotropinas y por eso retrasa un poco la pubertad. Pero también se ha visto cómo influencia la actividad sexual, la respuesta emocional. También existe una cosa que se llama trastorno afectivo estacional, o sea, como la depresión estacional, en la cual por tener mucha melatonina y poca serotonina, podemos entrar en una depresión por estar en mucha oscuridad. Ajá. Bueno, lo importante en cuanto a la histología es la arenilla cerebral, ajá, que son estos, pues, manchas, por así decirlo, que tenemos dentro de la glándula pineal, ¿no? Los pinealocitos no lo saben, no los van a distinguir de las células intersticiales, pero no tienen que distinguirlas, solo lo que tienen que saber es esto es glándula pineal. ¿Por qué? Porque tenemos la arenilla cerebral. Ajá. Vean, esto, arenilla cerebral igual a glándula pineal, ¿ok? Muy bien, por último el páncreas. El páncreas es una glándula especial porque tiene una función endocrina, pero también tiene una función exócrina. Acuérdense que el páncreas, a través de su conducto pancreático, o sea, tiene un conducto, por eso es exócrino, va a sacar todo el jugo pancreático hacia el intestino, en particular hacia el duodeno, ¿no? Pero esa es nada más la parte exócrina. También tenemos una parte endocrina. Entonces, una parte del páncreas tiene la producción de una hormona, o de varias hormonas más bien, que van a salir hacia la sangre y no hacia conductos. ¿No? Entonces, la porción exócrina está organizada por acinos, o sea, los acinos pancreáticos. Y la porción endocrina está organizada en islotes, que se llaman islotes de Langerhans. Esto es un conglomerado esférico, o sea, otra vez en 3 dimensiones, una esfera, de más o menos 3.000 células que tienen muchísima irrigación. ¿Por qué? Porque esas células están produciendo hormonas y van a sacarlas hacia la sangre. Más o menos tenemos 1 millón de islotes de Langerhans en el páncreas y se ha visto que hay un poquito más en la cola que en el resto de las regiones, ¿no? En la cola del páncreas. Y muy importante, lo que mantiene como esta esfera junta y que no se otra vez desconchinfle, son las fibras reticulares, que acuérdense que con la tinción de Wilder o las tinciones argénticas o impregnaciones metálicas, podemos verlas, las fibras reticulares. ¿No? Tenemos 5 tipos de células en el islote de Langerhans, las células alfa, beta, delta, PP y G. Las alfa producen glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Lo opuesto a la insulina. Entonces piensen, ¿qué hace la insulina? Baja los niveles de glucosa, ¿no? Entonces el glucagón los eleva. Muy bien. Luego la somatostatina y el péptido inhibidor vasoactivo también tienen muchas funciones que tampoco se las voy a enlistar todas, pero acuérdense que la somatostatina ya la había mencionado hablando de la hipófisis porque inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Polipéptido pancreático, gastrina. La gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Aquí están como las funciones, ¿no? Y por eso, por ejemplo, si hay un tumor de células G, o sea, en el páncreas, puede haber como úlceras gástricas porque pues, se produjo demasiado ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, todo está conectado, chicos. Muy bien. Aquí entonces vemos la distribución, también muy importante. La mayor parte de las células son células beta, ¿no? O sea, que producen insulina.
y se ubican en todo el islote, mientras que las células alfa que producen glucagón están un poquito más localizados en la periferia del islote. Entonces, vean, esto es un típico islote de Langerhans. Entonces, esto de aquí, estas células de aquí, ay, lo dibujé horrible, perdónenme, please, perdónenme. Aquí, este es el islote, ¿no? Todo esto de acá, esto es un acino, este es otro acino, esto es otro acino, o sea, todos estos otros conglomeraditos chiquitos son acinos pancreáticos, o sea, es la parte exocrina del páncreas. Ajá. Aquí se está produciendo el jugo pancreático, en esto de acá. Y esto, que es el islote, es la parte endocrina, en donde se están produciendo todas estas hormonas que acabamos de ver. ¿Ah? Entonces ahí se produce la insulina, glucagón, todas estas hormonas, ¿no? Aquí otra vez, este es el islote y estos son los acinos. Acuérdense del acino, lo de la acidofilia apical y basofilia basal. Entonces aquí, basal, tenemos la basofilia y apical está más clarito. Ahora, ahora con H y E. Entonces vean, el islote, o sea, es un conglomerado y estas células se ven con H y E más pálidas. Y vean aquí, esto es el acino, ¿no? Basofilia basal, o sea, aquí se ve más morado, y acidofilia apical. Aquí es lo de la pizza, seguro ya se acordaron. ¿Por qué no se dibuja mi pizza? Así, ¿no? Aquí en la base de la pizza, basofilia basal. Donde tenemos otro ejemplo bonito, vean aquí. Mi pizza, ¿no? Aquí el núcleo, la base, y aquí la basofilia basal, acidofilia apical. ¿No? Muy bien. Uf, qué bonito. Aquí tenemos el islote de Langerhans. ¿Ah? No vamos a poder distinguir cuáles son las alfa, cuáles son las beta, o sea, no. Porque esto está nada más con H y E, ¿no? Así no lo sabemos distinguir. Pero sí sabemos que esto es islote y estos son acinos. Entonces, otra vez aquí mi pizza, vean. Oh, ¿por qué no se pinta? Aquí mi pizza, basofilia basal, acidofilia apical. Acuérdense que eso es porque el RER es basófilo y lo tenemos en la base, y las vesículas son acidófilas y lo tenemos en la parte apical de la célula. Ajá. Y aquí en el islote de Langerhans, vean, todos estos son los capilares con sus eritrocitos. Vean qué bonito, es que esta foto es magnífica. Los eritrocitos, aquí tenemos los eritrocitos en los capilares, ¿ah? Que están, así tenemos muchísima irrigación en el islote, ¿no? Ahora, para poder distinguir cuáles son alfa, cuáles beta, necesitamos inmunohistoquímica. Pero también la inmunohistoquímica nos sirve para nada más distinguir al islote como tal, si hacemos inmunohistoquímica contra cromogranina. Entonces, la cromogranina está presente en todas las células del islote, como podemos ver aquí, pero no en los acinos. Ajá. Pero, vean, aquí también tenemos inmunohistoquímica antiinsulina, entonces sabemos que eso va a ser para las células beta. Y vean, aquí se ubican todas estas células beta, las que se pintaron de rojo. Mientras que las células alfa son de antiglucagón, o sea, están con anticuerpos antiglucagón y se ubican, hay menos células y un poquito más en la periferia, ¿no? Muy bien, hemos acabado, chicos y chicas. Muchísimas gracias por su atención. Porfis, sigan mis redes sociales. Mis redes sociales, doctora, o sea, DRA, Googlely en Instagram, y también así se llama mi página de Facebook. Y pues sus comentarios aquí abajo en YouTube. Bye.